Unidad 6, distribuciones en el muestreo. En esta última unidad se utilizan las reglas básicas de probabilidad, el conocimiento de las distribuciones de probabilidad de cierta variable aleatoria en el proceso de muestreo aleatorio simple para determinar la distribución de probabilidad de los estadísticos que permiten inferir los parámetros poblacionales. Por lo tanto, esta unidad es muy importante porque será una base teórica de los métodos de inferencia que serán tema de estudio del siguiente curso de estadística. Dada una determinada población y una característica de estudio X, nosotros sabemos que esa característica de estudio tiene determinada distribución o determinada función en la población, que la denominamos f de X, y podemos determinar a partir de esa característica de estudio un conjunto de parámetros poblacionales, entre los que hemos elegido aquí mu, la media poblacional, y sigma al cuadrado de X, la varianza poblacional. Si seleccionamos una muestra de esa población y la selección de la muestra es al azar, sabemos que eso es un experimento, un proceso estocástico, un experimento aleatorio, ya que tenemos un conjunto de resultados posibles que se podrían dar, pero no sabemos cuál de ellos va a aparecer. Es más, al hacer la selección de una muestra va a aparecer uno de esos resultados. Vamos a distinguir acá ahora cuál es la distribución de cada una de las observaciones muestrales, o sea, de cada una de las observaciones que se pueden seleccionar al azar de esa población, o cuál es la distribución de probabilidad de n observaciones muestrales conjuntamente. Si nosotros tenemos una única observación muestral o hacemos una selección al azar de una observación de la población, en realidad lo que estamos eligiendo al azar es una de las realizaciones de la variable X. Por lo tanto, la función de probabilidad que va a tener esa variable va a ser la misma función que tiene la distribución de la variable de la población. Y su valor esperado va a ser el valor de la media poblacional, y la varianza de esa variable, de esa observación, va a ser la varianza poblacional. O sea, cada una de las observaciones muestrales va a tener la misma distribución de probabilidad con los mismos parámetros de la población de la cual proviene. Sin embargo, nosotros en la práctica vamos a tomar muestras de un determinado tamaño n, o sea, vamos a elegir conjuntamente n observaciones muestrales. Vamos a hacer un muestreo, el más simple de esos muestreos, el que llamamos muestreo aleatorio simple, donde vamos a considerar que cada muestra tiene la misma probabilidad de aparecer. Entonces va a salir una tirada de n elementos, de n valores de esa variable X que hemos definido. Si nosotros tenemos estos n valores, podemos determinar, y cada uno de ellos sabemos que tienen la misma función de probabilidad de la población de la cual proviene, podemos determinar la función de probabilidad conjunta de esas n observaciones muestrales. Vamos a suponer que hemos hecho un muestreo con reposición. En ese caso, al hacer un muestreo con reposición, recordemos que cuando hacemos un muestreo con reposición, una selección con reposición de un conjunto de observaciones, lo que nos aseguramos es que haya independencia entre cada uno de los elementos que fueron seleccionados. Por lo tanto, la función de probabilidad conjunta, cuando esos elementos son independientes, o sea, cuando las variables son independientes, es igual al producto de las funciones de probabilidad de cada una de esas observaciones. En este caso, entonces, la función de probabilidad conjunta de las n observaciones muestrales va a ser igual al multiplicatorio de la función de probabilidad de cada una de las observaciones muestrales, que es idénticamente lo mismo. A partir de la muestra, lo que interesa es encontrar la distribución muestral de los estadísticos. O sea, partimos de una población, dijimos, con una variable o característica de estudio X, y tenemos la distribución funcional de esa variable. Vamos a seleccionar la muestra, que son n observaciones muestrales. Tenemos la función de cada observación muestral, la función de probabilidad conjunta de las n observaciones muestrales. De la población, nosotros podemos calcular un conjunto de medidas que habíamos definido como parámetros. Lo vamos a simbolizar ahora con la letra tita en general a cualquier parámetro que va a ser desconocido y constante o fijo, habíamos dicho. Y en la muestra
vamos a obtener medidas que vamos a denominar estadísticos. Estas medidas las vamos a simbolizar en forma genérica con un tita sombrero. Y vamos a decir que en realidad esos estadísticos son una función h de las observaciones muestrales. ¿Por qué? Porque este valor tita sombrero va a depender del conjunto de observaciones que obtengamos en la muestra. A distintos conjuntos de observaciones nos van a dar distinto valor del estadístico. Por lo tanto, es importante acá saber, como ya le hemos dicho, que el estadístico es un valor variable. Y es conocido porque surge del resultado de esa muestra, pero que es un valor que no es fijo. Y es una variable aleatoria porque surge de un proceso aleatorio que es la selección de una muestra al azar. Entonces, como parámetros vamos a trabajar en esta unidad la media poblacional y la proporción poblacional y sus respectivos estadísticos que van a ser la media muestral, que como dijimos va a ser una función de la muestra, ya que va a ser la suma de las observaciones muestrales ponderadas por 1 sobre n, y la proporción muestral que va a ser una suma de las n observaciones Bernoulli que vamos a obtener de una población dicotómica multiplicada o ponderada por 1 sobre n. Nosotros lo que vamos a estudiar en esta unidad es tratar de encontrar la distribución, ya que la media muestral y la proporción muestral son dos variables aleatorias, vamos a tratar de encontrar la distribución de probabilidad de estas dos variables aleatorias y, por lo tanto, su esperanza y su varianza. En esta unidad vamos a estudiar un teorema que es muy importante para determinar la distribución de probabilidad de los estadísticos, que es el teorema central del límite. Este teorema dice que si tengo n variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, cualquiera sea la distribución, con esperanza de cada una de las observaciones igual a mu y varianza igual a sigma cuadrado, si n, o sea, la cantidad de esas variables aleatorias independientes que tenga suficientemente grande, la suma de esas variables aleatorias tiende a distribuirse como una variable normal con esperanza igual a n veces la esperanza de cada una de las variables y varianza igual a n veces la varianza de cada una de las variables. Tengamos en cuenta algunos puntos muy importantes del teorema. Primero, que nos está diciendo que voy a tener variables aleatorias independientes con cualquier distribución. O sea, no importa cuáles sean las distribuciones. En este caso, en esta versión del teorema que hemos propuesto acá, lo único que nos pide es que estén idénticamente distribuidas, pero pueden provenir, o sea, todas la misma distribución, pero de cualquier distribución. Pueden ser exponenciales, Poisson, o cualquier forma de simetría que tenga la variable. No me importa la distribución que tengan estas variables. Por otro lado, lo importante en tener en cuenta, o sea, cada una de esas variables va a tener una varianza y un valor promedio, un valor esperado de una varianza, pero lo que sí es importante acá es que lo que estamos considerando es la suma de variables. O sea, se va a definir una nueva variable que es la suma de esas variables x. O sea, se va a definir una nueva variable y, que es la suma de las x. Y esa nueva variable y, o sea, la suma de esas variables es la que tiende a distribuirse como una distribución normal cuando esa suma es lo suficientemente grande. Repito, y siempre tener en cuenta, la que se distribuye normal es la suma de esas variables. Vamos a ver cómo se aplica este teorema a la distribución binomial, a la distribución Poisson, a la media muestral y a la proporción muestral. Entonces la x media es una variable aleatoria. Queremos un resumen de la distribución y los parámetros de esta variable aleatoria. Vamos a definir primero
lo cual se puede demostrar muy fácilmente a que es igual el valor esperado de la varianza de la media muestral. Y vamos a presentar en dos tipos de muestreo, muestreo con reposición y muestreo sin reposición. El valor de esperado de X media en ambos tipos de muestreo es igual a la media poblacional. Es decir, que si uno tuviera todas las muestras posibles, calculara las medias y el promedio de todas esas medias muestrales, el resultado sería el parámetro poblacional. Y la varianza de X media, que también la podemos simbolizar como X sigma al cuadrado de X media, va a ser en ambos casos la varianza poblacional sobre n, pero en el caso de muestreo sin reposición va a ir multiplicado por un factor de corrección, que era el cociente entre el tamaño de la población menos el tamaño de la muestra sobre el tamaño de la población menos 1. En ambos casos, si observamos, la varianza de la media muestral está directamente relacionada con la variabilidad de la variable de la población, o sea, la varianza poblacional, e inversamente relacionada con el tamaño de la muestra. Esto significa que a medida que aumentamos el tamaño de la muestra, la variabilidad de la media muestral disminuye. Ahora, ¿cuál es la distribución o la función de probabilidad de la media muestral? Para determinar la función de probabilidad de la media muestral vamos a distinguir si la variable original de la población provenía de una población normal o si la población de origen no era normal, o sea, si la variable en la población no es normal. Si la variable en la población tiene una distribución normal, una variable simétrica, podemos determinar a partir de un teorema que la combinación lineal de variables normales es una variable normal y como la media muestral es una combinación lineal de n observaciones extraídas de la población, entonces si esa población tenía distribución normal, la media muestral también se va a distribuir normal con parámetros mu, que es la media poblacional, y sigma cuadrado sobre n, el parámetro de dispersión. Cuando las poblaciones no son normales, podemos aplicar el teorema central del límite en el caso que n sea suficientemente grande, ya que la media muestral se puede expresar como una suma de variables ponderadas por 1 sobre n. Y esa suma de variables, habíamos dicho que se distribuía normal cuando n era suficientemente grande, pero ¿qué n es suficientemente grande? Por simulación se ha demostrado que cuando n es mayor o igual a 30, ya la media muestral se distribuye normal por teorema central del límite. En ese caso, entonces, la media muestral va a ser normal con parámetro de posición mu y parámetro de dispersión sigma al cuadrado de x sobre n. En el caso de que la población no sea normal o la variable en la población no tenga distribución normal, entonces, y n sea menor a 30, podemos calcular analíticamente cuál es la distribución de la media muestral si conociéramos la distribución de la población, y si no conocemos la distribución de la variable en la población, entonces lo único que podemos hacer es calcular cotas de probabilidad utilizando la desigualdad de Chebyshev. La proporción muestral, definida como la cantidad de éxitos en la muestra sobre el tamaño de la muestra, es una variable aleatoria. Por lo tanto, veremos cuál es su valor esperado, su varianza, su función de probabilidad. Se puede mostrar en forma muy sencilla que la esperanza de la proporción muestral es igual a la proporción poblacional, tanto sea que se haya realizado un muestreo con reposición o un muestreo sin reposición. Y la varianza de la proporción muestral es igual a la proporción poblacional por 1 menos la proporción poblacional dividido el tamaño de la muestra, o lo que es lo mismo, la proporción de éxitos por la proporción de fracasos en la población dividido el tamaño de la muestra. En el caso de muestreo sin reposición, ese cociente va multiplicado por el factor de corrección de población finita, que habíamos visto era el tamaño de la población menos el tamaño de la muestra
sobre el tamaño de la población menos 1. Vamos a ver cuál es la función de probabilidad de la proporción muestral. Dijimos que la proporción muestral era cantidad de éxitos de la muestra, la variable X, que era el número de éxitos de la muestra, que recordemos era una variable con distribución binomial, dividido n, que es el tamaño de la muestra. Por lo tanto, la variable X, que es el número de éxitos de la muestra, también se podría expresar como la proporción muestral multiplicada por n, que era el tamaño de la muestra. Entonces, si nosotros sabemos que la probabilidad de la variable X tiene distribución binomial, la probabilidad de la proporción muestral también va a tener distribución binomial. Entonces, la función de probabilidad de la proporción muestral es una función de probabilidad binomial. Sin embargo, recordemos que en la binomial, el X, que era el número de éxitos de la muestra, es la suma de un conjunto de variables Bernoulli, variables que asumen valores 0, 1 o variables bipuntuales. Habíamos dicho que el teorema central del límite decía que cuando es una suma de variables lo suficientemente grande, esas variables se distribuían normal. Entonces, en este caso, la variable X binomial se aproxima por el teorema central del límite a una normal cuando n por la proporción de éxito de la población es mayor de 5 y se cumple también que n por la proporción de fracasos de la población también es mayor de 5. Entonces, si la X se puede aproximar a una normal por el teorema central del límite, la proporción muestral también se puede aproximar a la normal por un teorema central del límite. Entonces, cuando se cumplen estas condiciones, que son las condiciones que se tienen que dar para cumplir con el n suficientemente grande que pide el teorema central del límite, que en la práctica se da cuando se dan estas condiciones, estas dos condiciones, entonces la proporción muestral se va a distribuir normal con parámetro de posición P, que es la proporción poblacional, y parámetro de dispersión, proporción de la poblacional por 1 menos la proporción poblacional sobre el tamaño de la muestra. Esta presentación solamente tuvo como objetivo mostrar los temas principales que se van a ver en esta unidad. Cada uno de estos temas van a ser desarrollados en forma particular. En el esquema de trabajo que les hemos propuesto van a estar orientados cada una de las presentaciones con el desarrollo de cada uno de estos temas. Bueno, les invitamos a seguir estudiando en esta unidad.